Buenos días a todos, esperando que se encuentren bien. Por favor, confirmen que ven la presentación y me escuchan con claridad. Hola. Sí se escucha, ingeniero. Bueno, muchas gracias. Bueno, recapitulemos un poco. Estábamos viendo que a inicios del siglo XX, habían tres fenómenos que no se podían explicar. Uno era el efecto del cuerpo negro, que se refiere a esto. Otro era el efecto fotoeléctrico y el subsiguiente eran los espectros de los elementos puros, ¿de acuerdo? El cuerpo negro, como ya hemos mencionado, esto fue deducido a través de recolección de datos que hizo Planck, en el que él teorizó de que la absorción y la emisión de energía era en cantidades definidas, ¿de acuerdo? O sea, no podía meter la cantidad que yo quisiera, sino que el sistema solo aceptaba una cantidad definida. Entonces ya estamos hablando de la palabra cuantificar o cuantizada. El otro fenómeno era el efecto fotoeléctrico. Al irradiar una superficie metálica con una radiación electromagnética, debería haber la suficiente energía para poder desprender los electrones y esos electrones al quedar disponibles, recorrer un circuito eléctrico y dar una respuesta eléctrica o de voltaje. ¿Qué sucedía? Se tenía la idea de la presencia de frecuencia de umbral y se tenía el concepto de tiempo. Antes se pensaba que yo podía irradiar con cualquier longitud de onda débil o fuerte el metal y solo era cuestión de tiempo para que el metal libera electrones. Y sabemos que si yo no uso una frecuencia que tenga una energía mínima, no ocurre el efecto fotoeléctrico. No importa si lo estoy irradiando un día, una semana, un mes o un año, no va a ocurrir. Entonces, aquí Einstein definió la frecuencia mínima de umbral, que es la luz que brilla sobre el metal y debe tener una frecuencia mínima. Si no, no va a ocurrir el movimiento de electrones. La teoría ondulatoria, sin embargo, asocia la energía con la amplitud, que es la intensidad de onda, y no con la frecuencia. Por lo tanto, la teoría ondulatoria predice que un electrón se liberará cuando se absorba suficiente energía de la luz de cualquier color. Nosotros sabemos que en esa parte no es cierto. ¿De acuerdo? No importa qué luz use, pero si yo uso una luz que no tenga la energía mínima, no va a ocurrir el efecto fotoeléctrico. Yo lo comparo, por ejemplo, con una copa de vidrio. No sé si ustedes han visto ese experimento. Y un altavoz. Miren que yo estoy produciendo frecuencias. ¿Qué sucede cuando estoy a frecuencias bajas? O frecuencias que no están en armonía con la estructura atómica de la copa. ¿Qué sucedería? ¿Alguien? ¿Qué podría suceder? ¿Alguien? ¿Alguien? Bueno, ahorita ha habido un comunicado, ayer hubo reunión de los coordinadores de las carreras y parece que el siguiente periodo académico va a ser presencial en su totalidad. ¿Qué opinan acerca de eso? Por mí más bien es mejor que sea siempre todo presencial, ¿no? Igual, pienso igual. Mejor, seguro, porque allá hay gente que ya está un poco mal
acostumbrada y eso me incluiría. Pero bueno, digamos que en el aspecto académico, mejor. Pero ya recordemos que ahora implicará un mayor gasto y esfuerzo de ustedes en cuanto a movilización. El tráfico va a aumentar un poco. ¿De acuerdo? Si yo genero frecuencias que no están en armonía con la estructura de la copa no le pasa nada. Cuando yo me comienzo a acercar a la armonía de la estructura atómica de la copa comienza a vibrar. Y cuando ya le doy a la frecuencia correcta, la copa comienza a estremecerse fuertemente hasta que se quiebra. ¿De acuerdo? Digamos esa frecuencia que hizo que la copa se quebrara, digamos que es la frecuencia de umbral para la copa. Ahora, ¿qué sucede si hubiera usado una frecuencia más alta que esa? Y no que no hubiera ido grave, sino que de un solo me había una que está más alta que esa. ¿Qué hubiera ocurrido con la copa? Estalla inmediatamente. Entonces podemos compararlo con esto. Entonces no hay un intervalo de tiempo. Entonces lo que ocurre es que la idea que postuló Einstein es que la teoría ondulatoria no explicaba el desprendimiento de los electrones y él lo hizo a través de partículas, que la luz debe tener partículas que chocaban con los átomos y en esas colisiones generaban el desprendimiento de electrones. A esas partículas que traían una frecuencia ondulatoria, Einstein les llamó fotón. Entonces, como podemos ver aquí, la luz roja no va a generar efecto fotoeléctrico. No importa si es una luz débil o no, intensa o no intensa, no va a generar. Tenemos la luz ultravioleta, que para este metal parece ser la frecuencia de umbral, porque pudo arrancar electrones. Y una que le siga a esa, o sea, con más energía, lo que va a generar es un desprendimiento mayor de electrones y de paso, recordemos que la energía va a estar cuantificada. Entonces yo voy a requerir una energía determinada para arrancar electrones y la diferencia de esa energía que no se usa para arrancar electrones se va a convertir en energía cinética. ¿De acuerdo? Ahora estamos viendo aquí un experimento. Tenemos el ejemplo de la emisión atómica. Tengo una muestra que es excitada eléctricamente o térmicamente de una sustancia pura, usualmente en estado gaseoso, y la muestra se hace pasar a través, perdón, de un monocromador y de un prisma. Y se nos descompone en ciertos colores. Como pueden ver ahí, tengo yo en esa primera imagen un espectro de emisión atómica. Díganme las características de ese espectro de emisión atómica. Esto se conoce como espectro de línea, ¿de acuerdo? Díganme las características que ven. ¿Qué ocurre ahí? Hola. Bueno, aquí tenemos el espectro de emisión. Podemos ver para esta sustancia que absorbió colores azules y absorbió otros colores y aquí hay espacios en negro, que eso indicaría que existe una placa fotográfica, ahí no absorbió, pero en este caso este es un espectro de emisión. En pocas palabras, en los colores negros realmente absorbió color y las otras líneas fueron espectros que no absorbió el material fotográfico, sino que los proyectó.
Entonces ahí tenemos un espectro de emisión. También tenemos aquí el espectro de absorción. Como pueden ver, aquí estas líneas fueron absorbidas por el material o placa fotográfica, mientras que los otros colores no. Como pueden ver, este es como un negativo del otro. Pero sin importar cuál espectro estemos viendo, la característica que me interesa a mí, porque no es continuo como el arco iris, porque no tengo un color seguido de otro. Esto tenía a los científicos preocupados ya que no sabían, por ejemplo, aquí tengo el tubo de descarga del hidrógeno y aquí tengo los colores que se miran en el espectro visible. No significa que no hayan colores en los otros espectros, claro que pueden haber. Pero ahorita estamos viendo el espectro visible que va de 400 a 800 nanómetros. ¿Por qué el hidrógeno me genera cuatro colores en el espectro visible? ¿Y por qué están tan separados? Aquí tenemos otro, por ejemplo. Aquí está el espectro visible, miren, que es el arco iris, los colores seguidos uno de otro. Y ahí tenemos el espectro del mercurio y del estroncio. ¿De acuerdo? Este es de emisión. ¿De acuerdo? ¿Qué hace que eso sea diferente? Bueno, sucede que para poder explicar esto, aquí tenemos al señor Bohr, Niels Bohr, un joven físico danés que trabajó en el laboratorio de Rutherford y se puso a estudiar el modelo del hidrógeno, ¿de acuerdo? El hidrógeno, este. Y se puso a tratar de entender por qué me salían en esas longitudes de onda determinados colores y en otras no. Y él propuso, junto con la idea de Planck y de Einstein, sobre la cuantización de la energía, propuso tres postulados. El primer postulado, solo para el hidrógeno, es que el hidrógeno tiene ciertos niveles de energía permitidos, en los cuales Bohr denominó estados estacionarios, y esto lo vio como órbitas definidas. Una órbita circular fija donde el electrón puede estar alrededor del núcleo. El átomo no irradia energía mientras se encuentre en uno de estos estados estacionarios. Esto a pesar que viola las leyes de la física clásica, que el átomo no cambia energía mientras el electrón se mueve dentro de una órbita. Y el átomo cambia a otro estado estacionario cuando se le da la absorción o emisión de energía a través de fotones, que es la partícula que agregó Einstein, y se eleva al siguiente nivel estacionario. Entonces, perdón, este es, no, me equivoqué, este es el señor Bohr, este es el señor Bohr. Ya voy a buscar quién es. Entonces, aquí tenemos estos postulados de el señor Bohr. Aquí está el señor Niels Bohr. En 1922 ganó el premio Nobel, huyó de los nazis hacia Dinamarca en 1943, porque él tenía descendencia judía. Después estuvo residente en Estados Unidos y colaboró, colaboró con los Álamos, Nuevo México, que es la creación de la bomba atómica, y desde entonces hasta su muerte en 1962 colaboró con el desarrollo del uso de energía atómica para fines pacíficos, que ya sería el desarrollo de los reactores nucleares para producir energía eléctrica. ¿De acuerdo? Esta es la idea de Bohr. Aquí tenemos los estados estacionarios, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, 5 y 6. ¿De acuerdo? Estos son niveles estacionarios que tienen un nivel de energía. Por ejemplo, del nivel 1 a 2, miramos que cae en el espectro visible. Del 1 al nivel 4 es la luz amarilla. Después está luz verde y del 1 hasta el 6, en cuanto a nivel energético, me daría este color azul. Ahora sí ya parto del nivel 3 para arriba,
generaría luces infrarrojas, ¿de acuerdo? Y si parto del nivel 1 para niveles más superiores, genero ultravioleta. ¿De acuerdo? Sabiendo nosotros las posiciones de los sistemas energéticos, ¿cuál de estas energías tendría mayor energía? ¿Cuáles de estas radiaciones tienen mayor energía? El infrarrojo. El infrarrojo. ¿De acuerdo? Ahí está. Recuerden, ¿cuál va a tener entre ultravioleta y infrarrojo? ¿Cuál va a tener mayor frecuencia? Recuerden que la frecuencia es directamente proporcional al contenido energético. Rayo gamma. No, pero ahorita viendo ultravioleta e infrarrojo, que es lo que estamos analizando en el gráfico de Niels Bohr. Tenemos visible, ultravioleta e infrarrojo. Pues De los esos tres, ultravioleta tienen mayor frecuencia que el infrarrojo. correcto. Y recuerden que entre mayor frecuencia, mayor energía según la ecuación de Planck, que es H nu. Entonces, como pueden ver, el ultravioleta parte del nivel 1 hasta niveles superiores, mientras que el visible parte del 2. ¿De acuerdo? Entonces, como pueden ver, que si parto del nivel más interno hacia el más externo, eso va a requerir mayor energía. Como pueden ver, el nivel infrarrojo parte del 1 para afuera, el espectro visible del 2 para afuera y la serie infrarroja del 3 para afuera. ¿Por qué será eso? Recuerden que el estado normal de un átomo que no está siendo molestado ni excitado ni nada es el estado n igual a 1. Ahí está el átomo normal. Si ya lo comienzo a irradiar con energía, va subiendo niveles cuánticos. ¿De acuerdo? Tal vez lo podemos ver aquí. ¿Qué nos muestra este gráfico? Energía en función de longitud de onda. ¿Qué podemos ver? Pueden ver, si parto del nivel 1 hasta los otros niveles, ¿cuál de estas tiene mayor energía? Según el gráfico parece que a menor sea la longitud de onda, mayor puede ser la energía que alcanza. De donde parto es la clave. De donde parto a los siguientes niveles, nos va a indicar el contenido energético. Si parto del nivel 1 hacia niveles superiores, voy a requerir mayor energía. Aquí se mira los dos sentidos. Por ejemplo, imagínense que yo estoy en el nivel 1. Aquí estoy rayando el nivel 1. Tengo un electrón o una partícula que la voy a excitar al nivel 2. ¿Ocupo mucha energía o poca energía? Miren la proporción del gráfico. Es mucha. Mucha. Ahora, si estoy en el nivel 2 y quiero excitar esta partícula al nivel 3, ¿ocupo mucha o poca energía? Si ya estoy en el nivel 2 y lo elevo al nivel 3, ¿ocupo mucha o poca energía en comparación al nivel 1? Poca. Poca. Y si estoy del 3 al 4, casi nada.
¿Por qué se deberá esto? Simplemente esto se debe a que en estado estacionario o normal los electrones, y estoy hablando de los electrones más cercanos, los electrones que están más cercanos al núcleo están fuertemente atraídos, ¿de acuerdo? Por eso se debe, por la atracción nuclear. Ya me acordé. Este señor es el señor Rydberg. Él fue un matemático que se puso a hacer una fórmula empírica que se conoce como la ecuación de Rydberg. Que esta ecuación podía predecir matemáticamente en qué longitud de onda iba a aparecer en líneas del hidrógeno. Quiere decir que este predecía perfectamente que una línea iba a aparecer a 410, otra iba a aparecer a 434, otra 486 y otra 653 en el espectro visible. O sea, esta ecuación matemática, que les voy a buscar la constante, que ahorita no tengo presente, la de Rydberg, predecía. Esto no fue, digamos, una deducción científica, porque una deducción científica, recuerden que parte de una teoría y ustedes desarrollaron un experimento para demostrar esa teoría. Él lo que hizo fue agarrar un montón de datos y buscó modelarlos matemáticamente para ver a cuál se ajustaba. O sea, realizó una fórmula empírica, pero igual no le quita validez. Ya esta ecuación más los postulados de Planck más los postulados de Dalton hizo que el señor Bohr más adelante nos vaya a modelar una ecuación que la vamos a ver más adelante, que esa nos va a ayudar a determinar la energía de las partículas. Ahora tenemos el criterio. Ustedes habrán escuchado en física el concepto de que la materia es corpuscular, o sea, es luz y materia, o sea, onda y partícula. Entonces, eso no se podía todavía asociar. Inclusive a hoy se acepta como un dogma, o sea, aún no está demostrado totalmente. Los científicos están buscando aún en una teoría que ellos llaman como la teoría unificada, que la teoría unificada va a explicar todos los fenómenos naturales del universo y también podría explicar esta dualidad de las radiaciones electromagnéticas. Aquí tenemos al señor de Broglie, un físico francés que postuló este modelo, que la lambda es igual a hmv, donde m es momentum, o sea, masa por velocidad. Y él con esa ecuación, comparándolos con las posiciones de las cuerdas al tocar una guitarra, él dijo que solo había posiciones definidas o permitidas. Por ejemplo, se puede generar una frecuencia cuando n es igual a 3, un armónico. Se puede generar una cuando es n igual a 5. Pero, por ejemplo, si yo quisiera generar el 3.5, n igual a 3.5, no se me generaría un armónico. Por lo tanto, este estado no es permitido. Él a través de esto, que era parte de su tesis doctoral, demostró que la dualidad de la relación entre energía y materia, porque momentum solo puede existir en cosas que poseen masa, ¿de acuerdo? Y permitió los estados permitidos. Todos conocen a este. ¿Quién es este? Doctor Heisenberg. Era el apodo de trabajo. Aquí tenemos al señor de Breaking Bad. Pero él tomó el nombre de un científico que vamos a hablar ahora, el Heisenberg. Este es el verdadero Heisenberg. ¿De acuerdo?
él a través, y aquí estamos viendo, esto quiero que lo van a leer después cuando suba la presentación, ahí está un resumen de las cuestiones, el doctor Heisenberg postuló un principio que se va a conocer como el principio de incertidumbre, que él matemáticamente modeló y demostró que no es posible saber la posición exacta de un electrón o partícula en un tiempo definido y en qué lugar. Por ejemplo, algo que se aplicó en el mundial, desde el mundial anterior, y no dudo que esté ahorita o mucho mejor. ¿De acuerdo? El VAR. ¿Qué es el VAR? En los partidos de fútbol. No el VAR donde están los chavos tomando y viendo el partido, que es el VAR para un árbitro. La asistencia. Es un lugar donde él puede ir, ver videos, ver algo y hasta en algunos, creo que en este mundial también hasta la pelota tenía un chip que le indicaba la posición para estar seguros si realmente la pelota había pasado o no la meta. Entonces él podía ir, ver videos, ver posiciones de la pelota y al final tomar una decisión. Y eso lo hace a través de videos, de sensores y todo, que le permitiría saber en qué momento estaba el balón en tal lugar y en tal minuto. ¿De acuerdo? Eso lo podemos hacer en el mundo macroscópico. Pero ¿qué sucede en el mundo atómico? No puedo saber la posición exacta de una partícula, porque las partículas están en continuo movimiento. ¿De acuerdo? Después les voy a mostrar la ecuación de Heisenberg. Y vamos a empezar a hablar también de otro científico que se conoce como Schrödinger. ¿Ustedes conocen el concepto del gato de Schrödinger? ¿Lo han escuchado alguna vez? Está en su libro. Schrödinger se considera uno de los grandes físicos de nuestra era moderna. ¿Han escuchado el concepto del gato de Schrödinger? Sí. Coloco una caja un gato y coloco, no recuerdo si es una mezcla de gas venenoso, y la pregunta es, ¿qué hay en la caja? ¿Qué hay en la caja? ¿O qué opciones hay en la caja? Puede haber un gato muerto ahí. Un gato muerto, puede haber un gato vivo. O sea, pueden haber múltiples opciones. ¿De acuerdo? La cuestión es las opciones. O no puede haber un gato. Entonces la situación es las opciones. El señor Schrödinger modeló una ecuación que hasta el año pasado, a través de un software, no recuerdo en qué universidad, lograron demostrar un poco los cálculos, porque la ecuación es una función Hamiltoniana que lo que involucra es cambios de valores continuos a través de operadores matemáticos. Es una ecuación muy compleja, que esa la van a ver cuando estén viendo clases como métodos matemáticos. Pero el punto es el siguiente: a través de esa ecuación de Schrödinger se modularon unos operadores, que es lo que nos va a permitir hacer la construcción de la configuración electrónica. De acuerdo, aquí vamos a ver unos principios o ideas. Para la configuración electrónica es una manera en la que nosotros vamos a expresar o definir la posición de un electrón, y no es que no se puede definir. En el mundo físico no lo puedo definir con certeza, pero yo necesito, aunque sea una representación. Entonces, a través de estos valores que vamos a cerrar hasta aquí, que llaman N, L, ML y MS, vamos a definir la posición única de un electrón en el tiempo y en el espacio. N. Lo hemos visto en las ecuaciones que hemos mostrado arriba, y ya vamos a hacer un resumen de ellas en siguientes clases. Es el número cuántico principal. Eso me indica
qué tan cerca está o no del núcleo. L me va a indicar la forma del orbital, que es una representación matemática de la distribución de los electrones. ML me va a indicar en qué posición está esa distribución electrónica y MS me va a indicar la orientación en el espacio. Con esos números cuánticos que se llaman cuántico principal, momento angular, cuántico magnético y después miraremos el spin, aquí está la ecuación de Schrödinger, que es simplemente una representación, porque esas letras derivan en unas ecuaciones más grandes. Vamos a tener la representación de la configuración electrónica. Eso lo miraremos el día de mañana. Mañana tendremos clase a las 6. Y también les informo que mis compañeros están como en tiempo informa en cuanto a el contenido. Según entendí, a más tardar el lunes terminaría en contenido, entonces nuestro examen sería en la fecha prevista, que sería este jueves que viene. ¿De acuerdo? Entonces el examen está según fecha calendario de sílabo. Ingeniero, Mande. encontré el valor de la constante de Rydberg que mencionó que le iba a dar. No sé si se lo dicto para que ya quede. Voy. Vamos a ponernos acá. Démela. 2.18 por 10 a la menos 18 joules. Recuerda. Yo también les voy a dar un resumen de las fórmulas cuando estemos haciendo ejercicios. Entonces estamos hablando de teoría. Entonces el día de mañana vamos a empezar a hacer configuraciones y construcciones de estos modelos matemáticos para los diferentes electrones, que es parte de lo que se evalúa. Entonces, por favor, ahorita les pido que estudien gases. Por si tienen alguna duda, que la revisemos mañana al inicio de la clase. Y estén receptivos a lo que vamos a ver mañana, que mañana vamos a hacer la construcción de la configuración electrónica, que es, digamos, parte de lo práctico que se evalúa en esta última unidad. Bueno, solo déjenme pasar asistencia rápidamente y los dejo libres. Hoy es 18. Muy bien, vamos a ver. Ayer no pude dar ninguna de mis clases porque estuve en una reunión, una capacitación de un equipo que fue donado a la universidad y para ver cómo se usaba. Entonces ahí les voy a hacer preguntas porque, por ejemplo, es un equipo para leer composición de alimentos a través del rojo infrarrojo cercano. Entonces ya vamos a ver a qué nos referimos con el infrarrojo cercano. Entonces tiene que ver con lo que estamos viendo ahorita. De acuerdo, vamos, para que ya pueden ir a sus otras clases. Ada, Ana Lourdes, Anet, Ariana, Belkis, Wesley, Carlos Andrés, Carlos Daniel y Carlos Giovanni. Después César David, Ana Lucet, Edwin, Emily, David, Diana, Edwin, está Diana Sadet, Diana Paola Sadet, Edwin, Emily, a ver, Fernando Joel, Fernando Naí, Gloria, Ogla, Irma, Lizzy, María Fernanda, María Guadalupe, María José, Mirna,
Nicole, no está Jeffrey, ¿verdad? Bueno, gracias. Nos vemos mañana. Feliz tarde a todos.